En medio de la gira a India de nuestro presidente, tratando de abrir y profundizar nuestro comercio internacional y por supuesto los desafíos que tenemos en nuestro país. Estamos junto al diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Bienvenido. Bárbara? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece el presidente de gira? Estamos viendo la posibilidad de abrir nuevos mercados. Todo esto a propósito de la discusión que tuvimos antes con el TPP-11, pequeña polémica que se ha generado en los últimos días a partir de cómo se discutió en su momento, dicho de la diputada Gail Yemas, respecto a que en ese minuto no tenían toda la información. Después aclaró que en realidad faltó profundidad en las conversaciones. ¿Cómo lo ve usted desde ese minuto hasta ahora, es lo que estamos? Mira, yo creo que hay dos cosas. En particular, con la gira del presidente de la República, suele ocurrir que con el presidente Gabriel Boric, una cosa es lo que declara y otra cosa es lo que termina haciendo. Claro, la declaración es abrir la economía chilena al mundo, tratar de buscar nuevos aliados económicos, etcétera. El resultado es que lo primero que hace es pegarle un portazo y ningunear al presidente de los Estados Unidos, un socio comercial de nuestro país fundamental. O sea, es innegable la influencia económica que tiene Estados Unidos en Chile, y lo primero que hace es tratarlo de una suerte de emperador, un ninguneo espantoso. Entonces realmente no se entiende, porque dice que está preocupado de abrir Chile a la economía del mundo, pero con uno de los actores más gravitantes del orbe, llega y ningunea a su presidente. Claramente es parte de estos gustitos, estos caprichos que nos tiene acostumbrado el presidente. Y muy bien que salga a promocionar el país. Ojalá lo hiciera en otro contexto, con un país que estuviese más pujante, con mayores alternativas o mayor atractivo para el inversionista extranjero. Pero yo creo que siempre es positivo que Chile salga al mundo. Y India, evidentemente, es un mercado importante y en eso no lo voy a negar. Lo que sí me llama la atención, muchos ministros que fueron, como la ministra de la Cultura que vi por ahí en alguna imagen, y no sé si en realidad es una gira de estudio, un paseo de curso, o en realidad está el interés de abrir nuevas oportunidades económicas. Ahora, y respecto a estos dichos del presidente Gabriel Boric sobre el presidente Trump, que pretende convertirse en un nuevo emperador, ¿ve que puede tener alguna coincidencia, o sea, alguna consecuencia, algún impacto, pensando en que el presidente Trump suele enfrascarse en discusiones? Ya lo veíamos antes con el presidente de Colombia, entre otros, si se llegara a enterar, por supuesto. O sea, águila no caza mosca. No, no creo que el presidente Trump se vaya a meter en una discusión del nivel del presidente Boric. Y esa es la realidad. Ya, yo creo que están O sea, en lo damos niveles por chico, digo. lamentablemente distintos. Y lo único que hace es generar mayores incentivos para que se termine la visa waiver. La visa waiver es una tremenda oportunidad que tenemos los chilenos, que es envidiada por muchísimos países del mundo para poder tener un intercambio mucho más constante y fluido con Estados Unidos. Pero estos gustitos, estos caprichos del presidente de la República hacen exactamente lo contrario. Yo creo que da una muy mala señal a las autoridades, a los jefes de Estado de otros países. Un presidente de la República de Chile no suele ningunearlo ni menospreciarlo, sea quien sea, y luego darse estos gustitos. ¿Cuál es el sentido? ¿A quién le está hablando? Y ahí volvemos a que Gabriel Boric, en el ocaso de su gobierno, lo único que está haciendo es dar ciertas señales a su núcleo más duro, a su grupo de compañeros de universidad que lo han acompañado durante estos años, y que, claro, muy contentos de ningunear a Trump, independientemente que las consecuencias los paguen los 18 millones de chilenos. Bueno, noticia en desarrollo, vamos a ver a la espera de las nuevas políticas arancelarias que van a anunciar en Ya, algunas si horas. Chile pierde la visa waiver, va a ser por el cúmulo de responsabilidades de Gabriel Boric. O sea, es una tras otra, y yo creo que esto va a terminar con consecuencias, y el responsable no va a ser Donald Trump ni los republicanos norteamericanos, va a ser Gabriel Boric quien se está farreando una oportunidad única. Y lo que nos dice la experiencia es que un país que pierde la visa waiver no la vuelve a recuperar. Vamos a ver en qué canta todo esto, a la espera además de las novedades respecto a los aranceles, que lo vamos a conocer en algunas horas. Así es. Bueno, pasemos a otros temas. ¿Cómo ve usted la situación de este último año de gobierno? ¿Que va a ocurrir temas de delincuencia que son sin duda las prioridades de la gente? O sea, lamentablemente no veo una hoja de ruta en materia de seguridad. Está ocurriendo exactamente lo que anunciamos desde el Partido Republicano en materia de seguridad, en particular con el Ministerio de Seguridad. Nosotros dijimos que no era necesario crear un nuevo ministerio, que solo iba a incorporar más burocracia al sistema, iba a dejar de forma muy difusa quién era el responsable de la seguridad a nivel regional,
está ocurriendo exactamente lo que nosotros dijimos, que fue, va a quedar la seguridad a un nivel de un Ceremi, personas con muy poca experiencia, y en particular en este gobierno, muchos de ellos que tuvieron un trato vejatorio contra Carabineros de Chile, contra nuestras Fuerzas Armadas, van a ser los interlocutores en materia de seguridad. Yo creo que esto lo advertimos, lo dijimos, y lamentablemente me hubiese encantado haberme equivocado. Lamentablemente está ocurriendo tal cual lo sostuvimos en su momento, y por eso el Partido Republicano fue el único que votó en contra en la Comisión de Seguridad para no apoyar esta mala idea. Las consecuencias están a la vista. Continúa la discusión, continúa en el fondo los debates, y todavía parece que no llegan a acuerdos en materias bien relevantes. Reglas de uso de la fuerza, por ejemplo. O sea, reglas del uso de la fuerza es algo que se tramitó de forma express en la Cámara de Diputados a propósito del homicidio de los tres carabineros. Hubo todo un aparataje, una puesta en escena de parte del gobierno, interrupciones de las semanas distritales, o sea, todo que termina siendo humo. Yo creo que lamentablemente el gran pecado de este gobierno es que en seguridad lo que hace es vender humo. Muchos anuncios abultan el número de proyectos de ley que no tienen ningún impacto, y aquellos que tienen verdadero impacto, como la ley Naín Retamal, la ley contra usurpaciones o la de reglas de uso de la fuerza, son en oposición al gobierno. La ministra Toá en su momento trató a la ley Naín Retamal de la ley de gatillo fácil, la ley de usurpaciones también, no solo eso, la vetaron, y en el caso de la regla del uso de la fuerza, básicamente lo que están esperando es que las policías y las Fuerzas Armadas salgan desplegadas con el chipote chillón. O sea, siguen discutiendo y poniéndole trabas al uso, por ejemplo, de armas menos letales como los taser, siguen poniéndole trabas al uso de armamento letal cuando hay una amenaza real. O sea, claramente esto es parte de esta tensión permanente del gobierno entre lo que debe hacer como gobierno y cuál es la pulsión interna de los octubristas, de aquellos que legitimaron la violencia, y las consecuencias las pagan todos los chilenos, porque lo que vemos es inacción, o sea, están paralizados y solo abultan el número de proyectos que de verdad, con total responsabilidad, estando en la Comisión de Seguridad todos estos años, puedo decir que la inmensa mayoría no tienen mayor impacto. Mirando justamente esta discusión, se ha generado harto debate con los alcaldes. Bueno, y tenemos el debut del nuevo ministro de Seguridad, del Ministerio de Seguridad. Han habido, y en paralelo a esto, algunas críticas con nombramientos de Ceremi, de autoridades en paralelo, por vinculaciones o por opiniones que tuvieron en el estallido. Hay uno incluso que había estado abogando por la liberación de un detenido que ahora, de hecho, fue condenado a 10 años de prisión por lanzar bombas Molotov dentro de un furgón de carabineros. Bueno, ese es el flamante Ceremi de Seguridad de la región metropolitana. O sea, la señal es inequívoca. Aquí claramente hay un compromiso con el octubrismo, con los que atentaron contra la vida y la integridad de Carabineros de Chile. Hay miles de carabineros que fueron lesionados. Muchos de ellos fueron y sufrieron lesiones graves, muchas de ellas de carácter permanente. Hay carabineros que perdieron la vista o alguna extremidad. Entonces, claramente aquí lo que hace el presidente Gabriel Boric es seguir en la senda de los indultos, de las pensiones de gracia y de los nombramientos octubristas. Yo creo que esto es muy negativo, lo anunciamos. De partida, en la cabeza del ministerio ponen al ministro Cordero, quien es un respetado académico, pero que como ministro de Justicia no fue capaz de enfrentar la crisis penitenciaria, y que cuando en el REPAS, la cárcel de máxima seguridad, los internos destruyeron el centro penitenciario, que yo personalmente lo visité, se demoró más de 6 días en que concurriera alguna autoridad de gobierno. La primera autoridad que fui yo. O sea, eso da cuenta del desinterés total y absoluto. La Contraloría General de la República ha sido tremendamente crítica con un informe por el uso de los inhibidores. O sea, realmente en materia penitenciaria el ministro Cordero lo hizo pésimo. Después tuvo una pasantía para tratar de aprender un poco frente al caso Monsalve, llegó a la Subsecretaría de Interior, una pasantía para entender un poquito más de seguridad, y ahora lo nombran ministro de Seguridad. Claramente creo que esto demuestra la improvisación, demuestra que no tienen personas preparadas, capacitadas, demuestra que no han aprendido absolutamente nada por los nombramientos, y viene a reforzar lo que dijimos. Esto debió siempre quedar en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con una autoridad fuerte, que era dirección, que roncara, no con un ministro ya de un segundo o tercer nivel, que frente al primer problema van a apretar el botón y va a salir volando,
O sea, yo creo que esto está ocurriendo, lamentablemente, lo que dijimos, y se lo dijimos una y otra vez. A mí me sorprende, por ejemplo, los comentarios que hace Evelyn Matei criticando la implementación del Ministerio de Seguridad en circunstancias que sus parlamentarios lo apoyaron. Y nosotros le dijimos a los mismos parlamentarios, esto es lo que va a pasar, esto es lo que está pasando, dicho y hecho, y ahora su candidata presidencial critica al Ministerio de Seguridad y en materia de seguridad municipal, la misma historia. Nosotros votamos en contra del proyecto en materia de seguridad municipal porque lejos de darle mayores herramientas, están burocratizando la seguridad municipal, le están poniendo más amarras y creo que va exactamente en la dirección contraria de lo que hay que hacer. ¿Y qué espera que ocurra en el próximo tiempo? Porque el ministerio, por más que se hayan opuesto, ya está, ya hay que implementarlo, ya hay que empezar a hacer una serie de labores para que pueda empezar a entrar en funciones lo antes posible. El ministro Cordero dijo que su preocupación iba a ser la institucionalidad, y mientras él arregla la institucionalidad, asesinan chilenos inocentes en la calle. Entonces, claramente no entiende que ya debería estar actuando hace mucho rato, desde el día uno. Entonces, Es si que no tiene de su día una uno agenda recién es legislativa, ayer, en tu caso. no tiene estrategia, y se va a preocupar de armar la institucionalidad, bueno, lo único que podemos decir es que del gobierno no se espere nada, que los chilenos se adhieran a la fe y a rezar, porque de Gabriel Boric, del ministro Cordero, no vamos a obtener nada en materia de seguridad, y muy por el contrario, y lo hemos visto en el debate en los últimos días, de que no solo están preocupados de otra cosa, la institucionalidad y la burocracia de su nombramiento, sino también de perseguir a los tenedores legales de armamento, de sacar un montón de burocracia para obstruir la legítima defensa, de enredarse en la discusión sobre el uso de los taser, tratando de limitar el uso de los taser a la violencia intrafamiliar. En el caso de Carabineros de Chile, en circunstancias que no saben si al frente tienen un narcotraficante, tienen un miembro del Tren de Aragua, o es un caso de violencia intrafamiliar donde están dispuestos a matar a su propio pareja. Entonces, claramente es una desconexión total, no veo un sentido de urgencia y mucho no se puede esperar de este gobierno. O sea, ya está en su caso y lamentablemente no enmienda el rumbo en materia de seguridad. No, a propósito de temas de seguridad y cárceles, gendarmes fueron atacados por presos mapuches en Temuco, les lanzaron objetos contundentes y agua hirviendo, sin constatar nota de molas, algunos instantes, ¿qué le parece? ¿Y qué pasó? A ver, lo primero es que, En y el aquí, marco de un allanamiento. lo primero que quiero hacer muy claro, aquí no hay presos mapuches. Aquí en Chile somos todos chilenos. Uno puede tener orígenes de distinto tipo, en mi caso tengo incluso nacionalidad española, pero soy chileno. Y así estos delincuentes son chilenos y merecen un trato igual que cualquier otro chileno, ningún trato particular ni especial. Y esto demuestra también la vulnerabilidad con que trabaja Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile hoy muchas veces tiene que comprar su equipo de protección personal de su propia plata, de su propio bolsillo. Las botas muchas veces están sueltas, o sea, se están desarmando. Yo creo que esto demuestra que no hay autoridades que estén en terreno, que visiten los centros penitenciarios. Yo he visitado muchísimas cárceles del país y en muchas de ellas he visto la precariedad con la que trabaja y vive Gendarmería de Chile. Están en contacto día a día con los delincuentes. Si es cosa que tú vayas a las cárceles de Colina 1, Colina 2, en las condiciones que están las torres de vigilancia, una cuestión tremendamente hostil, donde en realidad o sea, son condiciones que si la inspección del trabajo visitara, le llegaría una multa del tamaño de un barco al ministro de Justicia. Y ahí hay otro problema. Ministerio de Seguridad, en todas partes, y esto lo conversé personalmente con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, todo lo que es penitenciario debe estar en manos de quien lidera la cartera de seguridad. En su momento podría haber sido el Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad ahora, pero no, y no lo hicieron, y aquí con total responsabilidad, no lo hizo la ministra Toá, el ministro Cordero, por temor a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. O sea, la falta de firmeza, la falta de convicciones, la falta de carácter para poder enfrentar a asociaciones de funcionarios lleva a que la Gendarmería y el control de las cárceles esté radicado en el Ministerio de Justicia. Entonces, ahora tenemos el Ministerio de Seguridad por un lado, el Ministerio del Interior por otro lado, el Ministerio de Justicia por otro lado. Y todo esto va generando una confusión de roles. Tenemos delegados presidenciales, seremi de cada una de las carteras, gobernadores, alcaldes. O sea, es un enredo, un despelote absoluto. Y esto lo único que hace es que frente a la crisis
hay un desorden total. Lo que hoy se necesita es autoridades fuertes, y eso es lo que no vemos. Vamos a mirar si hay novedades en ese aspecto. Ahora, ¿qué otros proyectos o cosas ustedes los tienen inquietos mirando a más las primarias, mirando a la elección presidencial? ¿Cómo ven ustedes es que está ese escenario? Mira, tenemos obviamente por de pronto el escenario de las candidaturas presidenciales. Vemos con muy buenos ojos el posicionamiento progresivo que va obteniendo José Antonio Kast en las encuestas, con una candidata de Chile Vamos que no solo se estancó, sino que está retrocediendo, ha perdido cerca de 8 puntos en los últimos meses, lo que permite también un crecimiento importante de José Antonio Kast. El caso de Johannes, que también es una de las alternativas de derecha. Yo creo que es positivo que tenga un amplio respaldo, pero también ya, entre comillas, se le está alcanzando y se le está pasando según la encuesta. Obviamente, a ver, nosotros las encuestas las vemos con distancia, es solo una cuestión referencial, incluso muchas de ellas casi anecdóticas. Recordemos que a José Antonio siempre le ha ido muy mal en las encuestas, en algún momento le daban entre 0 y 1 punto, el año 2017 sacó 8, después en Black and White su directora y fundadora decía que en el año 2021 José Antonio iba a ser irrelevante en la elección y terminó pasando primero a segunda vuelta. Bueno, nosotros lo vemos con distancia, siempre nos va muy mal en las encuestas, nos va mucho mejor en las urnas, pero creo que es interesante este posicionamiento progresivo de cómo vuelve a crecer la figura de José Antonio Kast, también con un respaldo muy potente a nivel territorial, con concejales, alcaldes, diputados, y eso también nos da una oportunidad muy interesante para poder enfrentar esta carrera presidencial, que yo creo que tiene un gran concepto detrás, que es la esperanza de poder salir de la crisis, es la esperanza de recuperar el camino y la senda de desarrollo, es la esperanza de que muchas familias puedan salir de la pobreza. Y yo creo que eso va a ser la tónica o el gran debate de cómo Chile vuelve a ser lo que era. ¿Lista única? ¿Hay posibilidad de avanzar en eso, independiente de los candidatos que pareciera que ya está claro que van a terminar en primera vuelta? O sea, yo creo que hay que separar un poco la discusión de la presidencial con la parlamentaria. Nosotros en la parlamentaria, claramente Chile Vamos va a tener su propia lista, UDI, RN, Evópoli y los partidos que salieron de la democracia cristiana, demócratas y amarillos, probablemente ellos conformen una sola lista. Yo creo que desde la derecha va a estar el Partido Republicano trabajando junto al Partido Nacional Libertario y muy probablemente junto al Social Cristiano, conformando una alternativa distinta. Yo creo que esto es positivo, fortalece la competencia, hace que no hayan escaños asegurados o reservados o protegidos. Uno de los grandes problemas de la derecha es que muchas veces en las elecciones apuesta por proteger a un parlamentario en ejercicio porque es cercano a la directiva, porque tiene cierto posicionamiento, etcétera, y no le mete competencia. Yo creo que la presencia de republicano, de libertario, genera algo muy positivo, que es competencia, es que todos los candidatos de la lista de Chile Vamos sean competitivos, también nos fuerza a nosotros a ser muy competitivos, a salir a terreno, a jugarnos en las campañas, a marcar muy claro los puntos, a tomar posición, y yo creo que eso es positivo, y los resultados lo demuestran. La vez que fuimos juntos con Chile Vamos, nos fue muy mal. Cuando hemos ido separados, nos va muy bien. Yo creo que eso, a diferencia de lo que muchos sostienen, de que una lista única optimiza el resultado, claro, pero descuenta una serie de otros factores de diferenciación. Republicano y libertario está llegando a gente, y esto, si me permites poder explicarlo, republicano y libertario llega a personas que han votado por la izquierda, pero que hoy, frente a la crisis de seguridad, frente a la crisis migratoria, el descontrol en la frontera, frente a la crisis económica, dicen, ¿sabes qué? No quiero medias tintas, quiero una alternativa de verdad. Y en ese sentido, Republicanos le ofrece a esas personas que están angustiadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la crisis económica o por el colapso en los colegios o en los servicios de salud, le ofrece una alternativa que se puede solucionar, que se puede recuperar la seguridad en el país, que se puede tener una buena atención en los servicios de salud, que el mérito va a ser privilegiado. Y eso creo que es valorado. Y hay muchos analistas que no lo entienden, que hacen un juego de suma en el cual mientras más al centro, y sacan sus teorías, mientras más al centro sería más positivo, donde están todos juntos como una montonera, sería mejor. No, no, no. Aquí proyectos claros, diáfanos, con una dirección clara, yo creo que eso es mejor para el país.
Muchísimas gracias por conversar con nosotros, diputado. Que le vaya muy bien y tenga muy buen día. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación y a tu disposición siempre. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.